Hola, de nuevo haciendo este video que es el cuarto de esta serie de charlas respecto al contenido básico de las escrituras o la Biblia como le decimos nosotros. En la sesión anterior estuvimos repasando un poquito acerca de los primeros 5 libros, así en muy modo general, es decir, tratando de conectar cada una de sus historias. Y habíamos dicho que era una historia de amor del Creador por un pueblo que había escogido. Lo que nos cuenta el Pentateuco entonces el nacimiento de ese pueblo y la dación de una ley, una forma de vida, como el Creador quería que su hijo sea, por así decirlo. Que encontramos en los 5 primeros libros, dijimos, la raíz de la fe cristiana, y básicamente encontramos a Cristo en cada uno de sus libros en forma oculta, en forma escondida, que con la luz del Nuevo Pacto nosotros podemos leer y encontrar a Cristo en cada una de esas lecturas. Así decía Jesús, las Escrituras: Moisés habla de mí. Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí, decía Jesús, porque toda la Escritura habla de Cristo, de eso se trata. El día de hoy, quería compartirles un poquito acerca, así en modo general también, de los libros a los que llamamos históricos. Esos libros históricos continúan la historia narrativa que encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. Dijimos que está el nacimiento del pueblo, está la constitución del pueblo y ahora nos falta la tierra para que viva ese pueblo. La historia nos cuenta Moisés que si bien creció el pueblo, pero creció en un contexto de cautividad, y de allí Dios los liberta, los saca al desierto y los hace pasear durante 40 años. Habíamos dicho que era como salir de viaje con el amado, el creador del mundo. Los llevaba a su recién nacido hijo durante un proceso de aprendizaje para llegar a este punto de estar a las puertas de esa tierra que Dios mismo sabía o le había dicho a los padres, a los primeros que creyeron en Dios acerca de una tierra. Bueno, ahora estábamos ahí a las puertas de esa tierra, y hay un nombre de un nombre especial que se llama Josué, el que va a ser encargado de introducir a todo ese pueblo a esa tierra. O sea, ya tenemos entonces la historia de un hijo que se multiplicó, es un pueblo, Dios le dio la ley, la Torá, como dijimos, la carta de constitución de esa nación, y a su vez la expresión del amor del Creador por ese pueblo. Todas las leyes que están ahí adentro tienden a preservar a ese pueblo, tienden a que caminen por sendas de bien. Lo que se logra al practicar cada uno de esos preceptos es siempre algún beneficio para el ser humano que así lo practica. Luego, entonces estamos a las puertas de la tierra prometida y Moisés termina su rol. Moisés representa la ley, termina su rol a las puertas de la tierra prometida. Luego toma el mando el discípulo de Moisés, en este caso es Josué, nombre significativo que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, conocemos como Jesús.
Josué y Jesús, entonces son equivalentes. Uno es en el idioma, si quiere decirlo, del antiguo pacto y otro en el idioma del nuevo pacto. Lo cierto es esto, que termina Moisés y los deja ahí, cerca de la tierra de la promesa, pero no en la tierra. Viene Josué y se va a encargar de introducir al pueblo escogido de Dios, pueblo amado de Dios, a esa tierra. Entonces ahí lo que tenemos es una historia de amor, también sigue la historia de amor, ahora es victorias con el amado, con el Creador, y ir hacia esa tierra que Dios mismo le había prometido. Lo que vamos a encontrar acá es como una especie de limpiemos el terreno para habitar en esa tierra. Esa es la misión, una limpieza. Tenía que llegar porque Dios así le había ordenado. Hay que limpiar el terreno para poder habitar en él. Pero la tierra estaba ahí. ¿Y quién se iba a encargar de ayudarles a tomar esa tierra? Jesús. Josué. Luego de Josué, ya el pueblo se va a instalar en la tierra y va a venir otro periodo de tiempo que la Biblia le llama libro de los jueces. Y ahí, ¿qué hay? Bueno, ahí va a contar la historia de un pueblo que ya está habitando y hay personas que adoptan la Constitución, la carta de amor del Creador, practican. Van a encontrar un ejemplo de ese tipo de personas, puntualmente hablando, es la historia que van a encontrar en el otro libro que se llama Ruth. Ahí van a encontrar un hombrecito que se llama Boz. Ese Boz es un ejemplo de una persona que sí creía lo que Dios hablaba y trataba de vivir conforme lo que allí decía. Tratar de vivir es una forma de decir. Y bueno, la historia esa es una historia de amor que va a representar a ese tipo de personas que en medio de contextos donde, dice Jueces, cada uno hacía lo que le parecía, esta persona no hacía lo que le parecía, sino lo que el Creador le había dicho que haga. Y así lo vamos a ver en esa historia. Pero estamos en el libro de Jueces. ¿Y de qué trata? Bueno, trata sobre la historia de Israel dentro, ya instalado en la tierra, y vemos que no había un rey que los gobierne, sino que Dios tomaba a ciertas personas, los capacitaba con algún poder especial para lograr hacer una tarea que Él les encomendaba. Entonces lo que van a encontrar es algo así, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero había una constitución que decía lo que había que hacer. Entonces estaba la constitución y cada persona hacía si quería, Dios no les obligaba, y había personas que sí hacían, Dios no les obligaba, pero sí hay una gran diferencia, esas personas vivían de otra manera. Lo que van a encontrar en Jueces siempre es un ciclo de la mayoría del pueblo no respetaba lo que decía la ley, entonces vivían de una crisis. Dios, como los ama, ¿qué hace? Los aprieta para que clamen, para que despierten, para que se den cuenta de sus caminos, clamen a Dios. Eso que sucedía, y Dios enviaba un juez que les alivianaba la presión. Eso duraba tanto como el líder que Dios levantaba. Se desaparecía el líder y otra vez volvían el caos, la desviación de los mandamientos de la ley. Dios automáticamente
por causa de esa ley venía la presión. La misma ley le decía, cuando estén aprisionados, fíjense que están caminando mal. Pero Dios prometió siempre tener misericordia de su Hijo amado. O sea, no los dejaba así, sino que siempre intervenía. Si los dejaba vivir así nomás y no intervenía, no había presión, tampoco había liberación. Ese es el tema. Entonces ahí tienen la parte de Dios liderando al pueblo, ¿sí? Pero era un Dios invisible, el pueblo no lo veía, no le prestaba demasiada atención. Entonces después de eso, ahí tienen, como les decía recién, el libro de Ruth. Dentro de ese contexto de jueces está el libro de Ruth. Y el último juez que van a encontrar ya es otro libro. El último juez se llama Samuel. Él, además de ser juez, era profeta, y además de profeta también ejercía el rol de sacerdote. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, era el que representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios, y a su vez era quien podía traer libertad al pueblo por causa de que Dios lo había elegido para esa misión. Aquí van a encontrar las historias famosas de Samuel, el personaje principal del libro, y lo que es Saúl y David. Saúl, el primer rey de Israel, y luego viene David, el hombre conforme el corazón de Dios. Desde allí ya comienza una nueva etapa. Samuel cierra el ciclo de los jueces y Saúl inaugura el ciclo de los reyes de Israel hasta un periodo largo de tiempo donde van a encontrar el final también de los reyes un poquito más adelante. ¿Qué nos va a contar toda esta sección? Entonces, estamos hablando desde Josué, ocupación de la tierra que Dios había prometido. Jueces es la vida, así como quien decir, como viendo al invisible, para aquellos que podían ver y otros que no veían, tenían la escritura pero podían obedecerla o no. Luego viene el periodo de los reyes, y esto es lo que nos cuentan los libros, desde Samuel, el primer libro y segundo libro de Samuel, hasta el libro de Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas. Entonces tenemos Samuel, primero y segundo, Reyes, primero y segundo, Crónicas, primero y segundo, y todo eso nos cuenta la historia de los reyes de Israel. Los más fundamentales son estos: Samuel, como decía recién, es el profeta, el juez y sacerdote, y Saúl inaugura el periodo, David y su hijo Salomón. Estos tres reyes constituyen lo que le llaman el Reino Unido, no el Reino Unido que conocemos nosotros, sino el Reino Unido hablando de que era un solo pueblo. Israel era un solo pueblo. Eran 12 provincias, ¿no? Algo así como provincias, que hacían una sola nación. Pero ¿qué pasó después? Después de Salomón vino una división y la historia nos dice esto: 2 provincias quedaron de un lado y 10 de otro lado. Provincias, por decirlo así, se llaman tribus, ¿no? Las 10 iban a tener su historia, y ahí vamos a ver esta cuestión de que las 10 provincias estas estaban en un lado y las otras 2 en otro lado. Las otras 2 son las más importantes porque son las que sobreviven un poquito más de tiempo que las otras 10. Las 10 se desviaron
con mayor frecuencia de los principios establecidos en la ley, allí en el Pentateuco, como decíamos recién. Parecía muy similar a los jueces, pero la diferencia es que tenían reyes. El rey tenía la obligación de saber la ley, tenía que tener una copia, pero ellos no la leían. Probablemente tenían el libro, pero no meditaban en ella. Diferencia de David. David amaba esa ley, David meditaba en esa ley. David es un tipo del Mesías, es un tipo de Cristo, que ama la voluntad de Dios. Luego se dividió este rey, por eso se llama reino dividido, un periodo de tantos años, pero básicamente se dividieron en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte son esas 10 provincias y el reino del sur son 2 provincias, de las cuales muy conocidas, Judá y Benjamín. Luego, del otro lado, quedaron las 10 provincias que tuvieron su mal comportamiento. Dios los amó mucho, les dejó la ley, y no solo les dejó la ley, sino que después envió muchísimos profetas, y ahí tienen en ese periodo y en esa región de esas 10 naciones los ministerios de los profetas Elías y Eliseo, muy conocidos. ¿Por qué? Porque Dios amaba a ese pueblo, era su hijo, le había dado su ley, no la leían, no la estudiaban, le había dado su palabra y no le prestaban atención, se desviaban, tuvieron muchas dificultades, muchas crisis. Dios enviaba profetas constantemente. Tenían la ley y tenían a los profetas, pero no prestaban atención, no se volvían de sus malos caminos y tuvieron un fin trágico pronto. ¿Qué pasó del otro lado? Del otro lado, dentro de todo, trataban en lo posible de mantener una conducta más o menos ajustado a lo que Dios quería. Por lo tanto, prolongaron su reinado, su vida como nación, como provincias así divididas. Entonces después lo que nos va a contar los libros de Reyes justamente llegar hasta ese final del pueblo. Se dividió, un pedazo de esa división cayó en manos de un imperio llamado Siria, y el otro siguió viviendo, por eso le llaman en solitario, y cayó después en manos de Babilonia. De ahí ya hay historias bastante conocidas, ya en el periodo de Babilonia. Ahí tienen, por ejemplo, la historia de Daniel, profeta Daniel, un poquito antes al profeta Jeremías, un poquito antes de Jeremías al profeta Isaías, ministrando incluso en los días del reino del norte. Bueno, ahí es donde se ubican, y todo este pedazo de historia que les estoy contando, estos libros históricos, es toda la historia donde se insertan todos los libros, todos los restantes libros, por ejemplo, todos los poéticos en ese contexto. Incluso Job está antes en el Pentateuco. En este pedazo de historia entonces se introducen todos los libros de la Escritura. Los otros libros históricos que nos quedan son del regreso, de cuando, está bien, llevaron cautivo, lo sacaron de la tierra que Dios le había regalado, la casa donde ellos tenían que habitar con el amado, Dios lo sacó, pero después le dijo, van a volver. Entonces vuelven, y ahí nos cuentan esa historia de vuelta, los libros de Esdras, de Nehemías y de Esther. Y ahí te cerramos la parte de libros históricos, y
En ese periodo, recuerden, tenemos que insertar todos los demás libros. Los poéticos, por ejemplo, en el reinado de David, Salmos. Por ejemplo, en el reinado de Salomón, Proverbios. Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Les dije Job, lo colocamos al comienzo, era contemporáneo de Abraham. Siguiendo con el periodo histórico, entonces también pueden colocar ahí y seguir la línea de cada uno de los libros que le llamamos proféticos. Si bien los vamos a comentar así muy a grandes rasgos en otra sesión, pero más o menos para tener una idea de qué contenido tenemos en este libro, en estos libros y en esta gran sesión llamada libros históricos. Nos vemos, que el Señor les siga bendiciendo.